We are about to watch our interview with Paola Klein-Jara. She's a Spanish teacher at the Cégep of Saint-Hyacinthe. Hola, somos con Paula para hablar de aspectos sobre México, en México. ¿Alguna vez has notado la diferencia entre tu acento y el acento de cualquier otra parte del idioma español? Sí, completamente. Diferencias entre los hablantes del español de México. En México hay muchas variedades del español que son muy remarcables y después pues con hablantes de otros países como las diferencias son muy grandes. ¿Qué expresiones cree que son típicamente mexicanas? Expresiones típicamente mexicanas, creo que hay principalmente dos. Una es órale. Órale no tiene como ningún sentido gramatical, pero es una expresión que es muy antigua y que se continúa utilizando y significa como rápido, date prisa. Lo utilizamos como órale, rápido. Sí. ¿Y cuál más? Tenemos también la expresión de, bueno, hay una palabra que es güey. Güey ha iniciado como una palabra, como un sacrí, como una ofensa, pero después se convirtió en una palabra de utilización como normal, todo el mundo la utiliza, mi mamá la utiliza, y es solamente como para referirte a una persona, como a un amigo, a un familiar o a un desconocido. Por ejemplo, cuando vemos a un amigo decimos, hola, ¿cómo estás, güey? Y también podemos decir como, ese güey que va ahí que no conozco, es como una persona. ¿Qué vocabularios comunes en el español hablado en México se considerarían incomprensibles en otros lugares también? Creo que serían, por ejemplo, en México hay muchas variedades del español, según la región, como el norte de México, el sur de México, pero también hay variedades de grupos muy cerrados, y en México existe una variedad que es la de la capital de México y que es hablada por personas de un sector social bajo, pero es muy popular, este tipo de habla es muy popular, los mexicanos lo reconocemos, pero pienso que personas de otros países de América Latina o España sería muy difícil para ellos comprender, porque es un habla que está en código, es un poco... el origen es muy interesante porque es un tipo de variedad que nace entre personas que se dedican al crimen, entonces no quieren que se comprenda lo que dicen, entonces hablan en códigos, pero hay muchas películas, hay canciones, entonces los mexicanos comprendemos de qué hablan, pero pienso que el resto no comprendería. ¿Qué estereotipos o prejuicios contra el idioma español en México crees que son ciertos y por qué? Bueno, creo que hay principalmente dos estereotipos que considero que son positivos, porque los estereotipos pueden ser positivos o negativos. Y en el español de México, uno de los estereotipos es que es un español muy cortés, muy amable. A algunas personas, por ejemplo, los españoles, les molesta un poco porque el español de España es muy directo, es como, hola, necesito un favor. Y en México es muy barroco, es como, hola, buenos días, ¿sería usted tan amable, por favor, si no le molesta hacerme un favor? Es como muy barroco, muy cortés. Eso sería como un estereotipo. Y otro estereotipo también positivo es que el español de México es un español bastante neutral, yo pienso, y por eso se utiliza, por ejemplo, para doblar películas en América Latina. Si ustedes van a Netflix o cualquier plataforma de películas, normalmente cuando ponen la opción de audio en español hay dos opciones, español de España y español de América Latina, y normalmente el español de América Latina es el español de México porque es un español que normalmente pronuncia todas las letras, que habla un poco más despacio, entonces es un español un poco más neutral que el resto. Es un poquito similar, pero ¿tiene algún estereotipo hacia el español de otras partes del mundo? Sí, es así que... Pues bueno, como mencioné, el español de España me parece un poco, bueno, es más directo que las fórmulas que utilizamos en México, entonces me parece un poquito agresivo. Sé que no es la intención de los españoles hablar así, pero
a los mexicanos a veces nos parece un poquito agresivo. El español de Chile me parece muy loco, me parece muy difícil de comprender porque hablan a una velocidad súper rápida. Después tienen un vocabulario muy diferente, tienen un vocabulario local que es muy distinto, es como otra lengua diferente, las palabras las cortan y conjugan los verbos diferente. Entonces es como otra lengua, me parece como muy difícil. Y por ejemplo también tengo el estereotipo del español del Caribe, que también hablan como que no pronuncian mucho las consonantes y que es un español muy amoroso, muy cariñoso, como dicen mi amor, mami, papi. Entonces, esos serían mis estereotipos. ¿Es justo considerar que el español es una lengua fácil de aprender cuando varía enormemente de un país a otro? Sí, es una lengua fácil de aprender porque, bueno, como todas las lenguas tienen complejidades, tiene excepciones, pero cuando tú aprendes español en la escuela, pues normalmente comienzas con una base estándar, con un español estándar, una gramática, estructura que te va a servir pues para después en niveles más avanzados o cuando vas a vivir o a visitar un país hispano, pues simplemente identificar otras diferencias que normalmente son de vocabulario o de pronunciación, pero si tú tienes la base es fácil adaptarte. Probablemente la primera vez vas a decir como, no entiendo, no comprendo, pero cuando identifiques cómo se utiliza la variante, ya, es más fácil. Sí, claro. ¿Qué tipos de errores siempre ve cuando alguien habla casualmente? ¿En estudiantes o Sí. personas que no son hispanohablantes? En general. En general. Porque, bueno, es que serían como dos tipos de errores diferentes. Errores que hacen las personas que hablan español, que no son errores, sino que serían variantes. Y errores en las personas que aprenden español o que han estudiado y aprendido español. Ahí veo 3 errores fundamentales que son diferencia de ser y estar. Hay muchos estudiantes, personas que han vivido 10 años en un país hispanófono, que están casados con su marido, su esposa que es hispana y tienen problemas con ser y estar, por y para y el subjuntivo. Pienso que son como 3 casos especiales, 3 categorías especiales del español. ¿Puede entender alguien hablar en su propio dialecto, incluso palabras diferentes? Por ejemplo, hay varias palabras que significan camiseta, como veían en clase con usted. Sí, porque normalmente los hablantes de todas las lenguas, seguramente les pasa lo mismo a ustedes en francés, desarrollamos estrategias de comprensión por el contexto. Entonces hay veces que no conocemos la palabra, pero por el contexto de la situación o de la frase, pues decimos, está hablando de una camiseta, está hablando... Y además hay como otros elementos del lenguaje, como el lenguaje corporal. Normalmente la persona va a señalar como mi chándal, mi remera, mi jersey, mi camiseta, entonces así. Hay algunas expresiones que siempre utilizan en su vida cotidiana. Expresiones que utilizo en mi vida cotidiana del español de México. Sí, pero no las puedo decir porque normalmente son en español decimos groserías o maldiciones o desacreditos que utilizo de manera espontánea. We hope you enjoyed our interview with Paula. As we learned, the Mexican Spanish is distinto. And we also learned that even though they all speak the same language, different countries in Spanish have a different tone and express it in a different way.